Boreal Televisión presenta. Muy buenas noches, señoras y señores. Un placer, como de costumbre, para nosotros estar con ustedes en este EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Gracias por acompañarnos por tanto tiempo. Un abrazo a todos los que nos sintonizan a través de los canales de Boreal Televisión para toda la República Dominicana, así como también los que nos acompañan en el exterior a través de los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales de Boreal Televisión, igual a través de nuestro canal de YouTube y nuestra página borealtelevisión.com, el canal de YouTube Boreal Televisión HD. Señor Juan Sebastián, Ricardo y García, muy buenas noches. Buenas noches, Mayor Alexa Atahualpa, Ramírez Boluna. Amigos, gracias porque están con nosotros. Qué bueno. Un honor como de costumbre. Iniciar como de costumbre, hablándoles de agua cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de agua cascada, la calidad del agua embotellada. Comenzamos. Buenas o malas noticias. ¿Por dónde empezamos, Juan? Usted tiene la palabra. No, empieza por donde quieras. Me imagino que vas a comentar la decisión de el señor José Alejandro Vargas, porque mientras me quede de vida, no le vuelvo a llamar juez. Ya ahí hay un condicionamiento del comentario. ¿Tú piensas? No, mi comentario viene en términos de derecho, no en términos personales. Porque él debió haber seguido ejerciendo su profesión de ingeniero y la locución que le estudió en su momento, ¿verdad? Pero caramba, hoy veo la institucionalidad judicial del país de luto. Y que se entienda, no me refiero a la imposición de las medidas. Él actuó arrastrado por el sentir popular y dispuso medidas extremas contra algunos individuos que son conocidos, que tienen arraigo familiar, que tienen bienes anteriores a cualquier acusación actual de cohecho o de sustracción de fondos públicos o de lo que usted quiera. Y ahí hay muchos, la gran mayoría no se iban a sustraer del proceso. Y entiendo que el juez se dejó arrastrar entre muchas cosas censurables por la presión y el morbo público. Y hay que decirle a la gente que sí, que todos en el fondo queremos que estas personas, en caso de que sean encontrados culpables, sean castigados ejemplarmente, porque ya estamos cansados de tanta impunidad. Pero hay que decirle a la gente que la civilización, el orden social se fundamenta en reglas y en garantías de derechos, y que ese no era el momento para juzgar eso. Eran solo las prisiones o no, o las medidas de coerción. ¿Cómo que no era el momento para...? No, perdón, y que había, no he terminado el comentario. Y que independientemente de todo había que observar ciertas rigurosidades del proceso. A esta gente hay tiempo suficiente de completar una acusación, de ponderar esas pruebas en una audiencia preliminar, de ir a un juicio de fondo y finalmente condenarlos. Pero no condenarlos a priori ahora, violentando reglas que mañana las vamos a exigir para nosotros mismos. Para mí hoy la institucionalidad judicial del país está de luto por la actuación del señor
José Alejandro Vargas, que repito, nunca mientras ejerce esta profesión, lo que me queda, le volvería a llamar juez. Él podrá ser de todo menos juez. Bueno, pero yo lo que no entiendo es por qué tú dices que no era el tiempo para juzgarlo, porque si se presentó la solicitud de medida de coerción y se presentó un expediente, el juez sustentó sobre todo la medida de coerción de prisión preventiva, que no obtemperó a lo que estaba solicitando el Ministerio Público, que el Ministerio Público solicitó 12 meses de prisión y que declarara complejo el caso. Lo declaró complejo, pero dictó 3 meses de prisión preventiva para 7 de los 10 imputados. Yo honestamente no sé, no entiendo por qué tú dices que no era tiempo de juzgarlo. Mira, Atahualpa, contra esos inculpados hay una investigación por hechos de corrupción pública que queremos todos que se castigue. Pero ese castigo debe llegar observando el debido proceso, porque eso es lo que nos separa de la barbarie. Porque no podemos retornar a que la opinión pública produzca linchamientos públicos. No podemos volver a la época de la brea y de las plumas. No podemos aceptar nuevamente, como se hizo aquí con el presidente Leonel Fernández, que a pesar de mis diferencias con él, en aquel momento defendí aquellos juicios populares en los parques, en el que se le llamó ladrón y se le juzgó y se le condenó. Y cómo se zahirió su moral sin ese señor haber sido sometido a un debido proceso. En aquel momento salí, confronté la opinión pública, movida por quien fuera en ese momento, porque es las reglas y las garantías procesales y constitucionales son las que nos separan de la barbarie. Pero vamos a puntualizar, Juan, ¿dónde tú dices, y no quiero que esto parezca una entrevista, ¿dónde tú dices que se violentó el debido proceso? Mira. Como abogado. Lo primero es que contra estas personas hay un procedimiento de investigación. Se suponen que son imputados por la comisión de ilícitos que tienen que ver con, según el Ministerio Público, con ilícitos graves, algunos de ellos con penas privativas de libertad. Muy bien. Esa investigación está en curso. ¿Qué es lo que dice el proceso? La primera etapa. Bueno, el Ministerio Público le envía una instancia a un juez de atención permanente de la instrucción. En esa instancia expone sucintamente los hechos, la gravedad, los vínculos hasta ahora determinados de esos imputados, y le pone también que tiene miedo de que ellos se sustraigan al proceso. El juez de la instrucción está obligado exclusivamente, oigan el vocablo, única y exclusivamente a ponderar esa instancia, a ver si en realidad hay una que otra prueba, si hay vínculos. Eso es muy, porque él no tiene que juzgar esas pruebas, esas no son sus facultades. Entonces, pues selecciona una audiencia para conocer de las medidas de coerción, es decir, es medidas exclusivas para garantizar la permanencia del imputado en el proceso que viene, no ahora, en el que viene, que se está iniciando con una investigación. Entonces, ¿qué debe hacer el juez? Bueno, veo la gravedad, veo si hay pena privativa de libertad, combino todas esas condiciones, veo si este señor no tiene arraigo y se me puede escapar, si puede hacer maniobras que puedan entorpecer el proceso. Bueno, combino todo eso y decido entonces una serie de medidas para garantizar su permanencia. Si entiendo que es un individuo que por la gravedad del hecho, sus vínculos y sus condiciones sociales, socioeconómicas, sus condiciones de vida se me puede esconder, entonces dicto una medida excepcional que es la prisión preventiva. ¿Por qué es excepcional? Porque es una pena privativa de libertad y puede constituirse en una pena anticipada en caso de que no se logren condensar y que las pruebas mañana no logren condenar, llevar a ese individuo a un juicio que sea condenado. Entonces hay que cuidar con todo lo que es privativo de libertad para que no se convierta en una pena anticipada. Entonces el juez estudia todo eso y tiene otras medidas que puede combinar y aplicar. El juez está sujeto a ciertas reglas. No puede disponer
un ápice más de las medidas solicitadas por el Ministerio Público. Y en este caso, este señor que dice ser un juez con tanta experiencia y con tanta independencia, cometió un yerro imperdonable de derecho procesal elemental. ¿Cuál? En el caso de Hermosén, que el Ministerio Público pidió exclusivamente la prisión domiciliaria, ordenó la puesta de grilletes electrónicos y el seguimiento del Ministerio Público. Violación a las disposiciones del artículo 228 del Código Procesal Penal. Elemental hasta para un estudiante de derecho de primer año. Ahora, eso es para decirte todo lo que... En el caso de Hermosén, espérame, en el caso de Hermosén, él dictó prisión domiciliaria, brazalete y vigilancia en dado caso de que se solucionara el conflicto con la empresa que suple los dispositivos electrónicos, pues si se arreglara el conflicto se quitaría la vigilancia física. ¿Dónde? O sea, ahí tú dices que hubo una violación. Una violación al artículo 128 porque el Ministerio Público pidió solo prisión domiciliaria. Él no podía disponer otra medida como el grillete porque viola un artículo elemental, un derecho sustantivo y una garantía constitucional. Eso para que tú veas toda mira, partiendo de lo que yo expliqué ahora, que es una cuestión de derecho, el juez está obligado solo a ponderar lo que dije. Pero ¿qué resulta? Este señor, previo a una sentencia que carece de motivos, adolece de una ausencia de motivos, lo que la hace anulable de pleno derecho. Y me imagino que ese sería el bajadero que él dejó con inteligencia. No me voy a suicidar, voy a complacer al morbo, voy a trancar a la mayoría, voy a complacer las feministas y voy a violar la equidad constitucional y voy a liberar a la imputada Medina de la prisión preventiva, aunque tiene las mismas condiciones de otros a las que se las pronuncié, pero ella por ser mujer, no le voy a disponer prisión. Oiga esto, como si el Código Procesal Penal y como si la Constitución de la República y como si el ordenamiento en términos represivos establezca géneros para las medidas de coerción o para las penas imponibles. Una barrabasada porque este señor produjo una decisión que era más una reflexión imperdonable que una sentencia. Y lo hizo para complacer el morbo del vulgo y eso no debe ser. Mira, ¿tú crees que hubo algún tipo de violación en las motivaciones y las reflexiones que hizo previo a eso? La primera violación es que él no tiene que hacer reflexiones. Él está prohibido hacer reflexiones. Él no puede tocar el fondo del asunto. Él no puede referirse ni condenar a nadie ni justificar a nadie. Eso le está vedado. Hoy, como este señor hoy es un héroe ante el morbo público, el Consejo del Poder Judicial debiera llamarlo, juzgarlo y destituirlo. Oye, pero ven acá. Oye lo que te estoy diciendo, llamarlo, juzgarlo y destituirlo. Primero porque, mira, Atahualpa, oye como este señor, te dije lo del hermano del presidente. Él estableció que él era la ley, Yo no voy a disponer medidas contra ella, aunque está igual que los otros, porque es mujer. Oye, para complacer, porque fue todo unas reflexiones y no una sentencia. Bueno, pero él planteó ahí lo de no solo la idea que él tiene de que para una mujer, pues, él pondera muy bien lo de la prisión para una mujer. Y él pondera que la mujer es menos proclive por su fortaleza en los lazos familiares a extrañarse del proceso, a fugarse. Atahualpa, eso es una violación a la equidad constitucional y eso no lo dispone la ley. Él no estaba llamado a tomar ese tipo de decisión que no fuera una conducción.
interesada y censurable por un juez que se supone que actúa como un individuo imparcial. Pero oye, al Ministerio Público él le llama la atención y le dice que en lo sucesivo, cuando ustedes me traigan otros casos, por favor individualicen las imputaciones. Pero de por Dios, usted está viendo un asunto donde no están individualizadas las imputaciones y así, aún así, se fue a una audiencia sin requerir que el Ministerio Público lo hiciera. Y que yo voy a creer en lo que el Ministerio Público me dice aquí, porque el Ministerio Público tiene fe pública. No, señor. ¿Quién le ha dicho a usted eso? El Ministerio Público en ese juicio de medida de coerción es una parte, igual que las otras. Y su palabra no es palabra de Dios. El Ministerio Público está obligado a probar en jurisdicción de juicio y en una audiencia preliminar lo que alega. Su función se limita exclusivamente a revisar si hay gravedad, si hay vinculación, exclusivamente, no a pronunciarse sobre el fondo. Pero espérate, que eso no es nada. Entonces, óyeme, Atahualpa, está de luto la institucionalidad judicial dominicana. El abogado de Pagán en un momento le advirtió con lo de la prisión preventiva, porque ya se veía la proclividad del juez que no ocultaba ya una decisión que había tomado previamente. Y le dijo, miren, en caso de, hay que ver con imputados que en el caso del que yo represento tiene problemas cardiovasculares. Sí, pero, oye la respuesta. Sí, pero eso se le puede pegar en la casa como en la cárcel. O sea, ya él estaba precondicionado. Resulta que él da como un hecho sentado que ahí hubo equipos que se entregaron, que no se entregaron. Hubo equipos que se bañaron. ¿Quién le ha dicho a usted que usted está llamado a auscultar el fondo del asunto cuando eso pertenece a un juicio de fondo? Usted está llamado solo a medidas de coerción. Además, ¿cómo usted opina que de esa naturaleza sin que siquiera en el expediente hubiese un acta de constatación de eso? Mira, Atahualpa, la paradoja del delito económico, como llamo yo en estos casos. Me dicen que alguien no tiene arraigo económico por el delito del que lo acusan es económico. La paradoja del delito económico, por ahí voy. Oye, lo último para terminar pero escúchame que te interrumpa. Uno de los motivos que explicó el juez y amplió sobre ese particular es que con otro tipo de medida los imputados podrían, tal como había señalado el Ministerio Público, podrían entorpecer con acciones las investigaciones, también podrían sustraer o desaparecer pruebas, y todo eso lo motivó el juez Juan Sebastián. Mira, para tomar la medida de prisión preventiva. Atahualpa, él no puede decir que una persona no tiene recursos, porque ahí hay una abrumadora mayoría de imputados que tienen recursos y arraigo familiar anteriores a estas imputaciones. Pero bueno, si él decidió eso por complacer el morbo popular, pero oye, qué juicio de fondo, que yo fui testigo de que el presidente Medina mantuvo a Alexis a distancia, lo mantuvo a distancia. Pero si usted es testigo de una situación que afecta a un imputado que usted está juzgando, usted se está autodescalificando. Usted no puede preconocer o prejuzgar un hecho que usted está juzgando ahora. Oye la barbaridad en la que incurrió ese señor que aquí llamamos juez. Esto yo no lo veo como un asunto político. ¿Quién le habla a usted de política, coñazo? Esto yo lo veo como un mal pago familiar que nunca debió haber sido. ¿Quién le ha dicho a usted que usted está llamado a juzgar la actuación de un imputado? Si solo se debe estar circunscrito a las medidas de coerción. A usted le está vedado tocar el fondo del asunto. Pero ese fresco, ese juez, fresco como juez, espérate, Atahualpa, que estoy hablando como... a veces uno tiene que pagar y tiene que dejar pasar las cosas. Alexis Medina es una falla familiar. No sé si por inmadurez desconoció que su hermano ocupaba una posición. Yo creo que Alexis mandaba más con los funcionarios. Esa es una percepción que yo tengo. ¿Y aquí qué le importa a usted qué precisión usted tiene? Usted no está llamado a jugar eso. Fresco.
fresco. Por eso no es nada. Que Freddy Hidalgo era un tonto poco útil. Porque si hubiese sido un tonto útil, hubiera durado ahí los 8 años. Y terminó finalmente defendiendo a Danilo Medina, como exonerándolo de culpa. De por Dios, Atahualpa. Eso no son consideraciones previas a una sentencia, que por cierto adolece de motivos. Repito, lo más probable es que este señor, que no es bruto, no se suicidara y dijera, no voy a complacer al Ministerio Público con todo, pero este es mi momento de heroísmo. Una audiencia que se hubiese celebrado en términos normales en 3 horas, yo la voy a llevar a 3 días. Este es mi momento de estelaridad. Yo soy el juez aquella vez que objetaron en la Suprema Corte de Justicia, que yo no creo que él vaya a figurar aspirando mañana al Constitucional y que mañana sea seleccionado, ¿verdad? Que tú te estás yendo demasiado. Con esta prisa que hay ahora con el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿verdad? Espérate. Y yo voy a complacer el morbo y voy a complacer la feminista, no voy a trancar a una mujer. Voy a violar la ley y voy a disponer medidas contra uno por encima de lo pedido por el Ministerio Público. Voy a rodear la sentencia de todas estas falencias para que ese asunto se caiga en apelación y lo suelten en apelación. No dudo que ese haya sido, porque él no puede ser tan escaso de academia para haberse pronunciado como lo hizo, que ya te concluyo aquí. Atahualpa, la institucionalidad judicial del país se fue a la mierda. Bueno, no hay tiempo para... Oye, no quiero que se malentienda esto. Comparto el criterio ciudadano de que a esa gente hay que someterlos, hay que perseguirlos, hay que probar lo que se hizo, hay que juzgarlos y hay que condenarlos, pero todo observando las reglas, no con espectáculos ni con populismo, porque eso es barbarie. Eso es barbarie. Nos fuimos sobre tiempo, pero por mucho. Ya yo no hablo más. Te dejo el resto del programa. Bueno, vamos a publicidad un momentito. Regresamos en el próximo bloque.